Hola jóvenes, buenos días. El día de hoy les voy a compartir un video de cómo se calcula la fórmula mínima y la composición porcentual de los compuestos. Primero partimos de la masa molecular. ¿Qué es la masa molecular? Es la suma de la masa de los elementos que forman al compuesto. Por ejemplo, al metano, que está formado por carbono y 4 átomos de hidrógeno, se tiene que sumar el peso del carbono, 12.01, y 4 veces el peso del hidrógeno, 1.01 por 4. Y así se obtiene el peso o la masa molecular del metano, 16 gramos por mol, así se escribe, 16 gramos por mol. ¿Qué es el mol? Es el peso molecular expresado en gramos. Cada compuesto tiene un peso definido, determinado por los elementos que lo componen. El agua tiene un peso molecular de 18 gramos, ¿sí? 16 gramos de oxígeno y 2 de hidrógeno. La sal, NaCl, tiene un peso molecular de 58.45 gramos. El peso del sodio, de un átomo de sodio, y el peso de un átomo de cloro. Y así sucesivamente. Por ejemplo, 2 átomos de hierro, y aquí son 3 átomos de azufre, y 3 por 4, 12 átomos de oxígeno. 12 átomos de oxígeno. Eso es el mol, es el peso molecular expresado en gramos. Se utiliza la tabla periódica para calcularlos, para obtenerlos. Todos los compuestos tienen una composición porcentual, es decir, qué porcentaje corresponde al carbono y al hidrógeno en este compuesto que se llama metano. Bueno, de la tabla periódica obtenemos que el carbono tiene un peso atómico de 12 gramos, 12, y el hidrógeno tiene un peso de 1. Se multiplica por 4 porque son 4 átomos de hidrógeno los que forman al metano. Así que sumando 12 más 4 dan 16 gramos por mol. Ese es el peso molecular del metano. ¿Qué porcentajes de carbono? Bueno, se escribe 12, ¿sí? El peso del carbono entre el peso total por 100. Peso del carbono entre el peso total por 100. Y para el hidrógeno igual, peso del hidrógeno 4 entre el peso total 16 por 100. La suma del carbono, 75% de carbono y 25% de hidrógeno, debe dar el 100%. Así se obtiene la composición porcentual. La composición porcentual. La fórmula mínima. La fórmula mínima. La mínima relación en un compuesto se obtiene a partir de conocer los porcentajes de cada elemento. Por ejemplo, en un compuesto que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, que tiene 62.58% de carbono, 9.63% de hidrógeno y 27.79% de oxígeno, ¿cuál es la fórmula mínima? El primer paso es dividir entre el peso atómico. El porcentaje se convierte a gramos y se divide entre el peso atómico del carbono entre 12, del hidrógeno entre 1, del oxígeno entre 16, porque ese es el peso que está
en la tabla periódica para cada elemento. 12 para el carbono, 1 para el hidrógeno, 16 para el oxígeno. El resultado, cada uno de estos resultados se divide entre el resultado menor, en este caso entre 1.7369. Todos se dividen entre el mismo, 1.7369 entre 1.7369 y 5.215 entre 1.7369. Así obtenemos 3, 5.5 y 1. En este caso, como no es entero 5.5, entonces lo duplicamos para que se haga entero. Y entonces carbono, en lugar de ser 3 carbonos, son 6. Es el doble. Hidrógenos, en lugar de ser 5.5 hidrógenos, porque no hay medios átomos, se duplica a 11. Y el oxígeno, en lugar de ser 1, un oxígeno son 2. Entonces la fórmula mínima o empírica es C6H11O2. Así se calcula la fórmula mínima de cualquier compuesto a partir de conocer los porcentajes que presentan. Gracias, jóvenes. Adelante.